Bien, lo que nos toca ver hoy día, para esta semana, es función cuadrática. Vamos a usar la guía. Voy bajando. Fíjense, por favor, que en el índice general están todos los temas que tengo que ver hoy, y los temas se remiten a estas características que tengo acá, estas definiciones: concavidad, intersecciones con los ejes, para qué sirve el discriminante, los ejes de simetría y vértice, formas de desplazamiento, dominio y recorrido. Pretendo ver todo esto en la clase de hoy. Comienzo. Bueno, tal como dije en las clases pasadas, es súper importante que algunas definiciones queden estrictamente aclaradas al momento de ver el tema de función cuadrática, y fundamentalmente tienen que saber diferenciar las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo esta, la función cuadrática, y un trinomio que es representación de una multiplicación de dos binomios, por ejemplo este. Ojo que la expresión algebraica la estoy repitiendo, ¿eh? Acá tengo la expresión algebraica, ese trinomio, ese trinomio, ese trinomio. Es el mismo, solo que acá lo tengo igualado a 0, acá lo tengo igualado a la expresión f de x, que es la y, y acá lo tengo igualado a nada, a su resultado. Y representan tres arminículos algebraicos distintos. O sea, acá hay tres preguntas muy distintas. Porque a la izquierda lo que tengo es una ecuación de segundo grado, y como es ecuación de segundo grado, lo que ustedes tienen que hacer primero es asegurarse que esté ordenada de esta manera. Y de hecho lo está ordenada de esa manera. Y cuando tú tenías una ecuación de segundo grado, estabas buscando dos números que cumplieran con esa igualdad. Y bueno, cuando tengo dos números que cumplen con esa igualdad, cuando al hacer, por ejemplo, la factorización de esta expresión, porque lo podría hacer factorizando, lo podría hacer con la fórmula, lo podría hacer completando el cuadrado, pero factorizando obtengo x menos 3, x menos 4 igual 0, y como es ecuación esto, y sé que x menos 3 por x menos 4 es igual a 0, implica que x menos 3 vale 0 o x menos 4 vale 0, y si ambas valen 0 significa que el x1 vale 3 y el x2 vale 4, y estos números tienen poder liberatorio cuando yo hago la evaluación de estos valores acá adentro, ¿verdad? O sea, si yo pongo el 3 aquí adentro, me da 9, 21, negativo y 12, me da 0 esa expresión. Y el 4, si lo pongo acá, 16 menos 28 más 12, este trinomio me daría 0 también. ¿Claro? Bueno, ¿qué más me pueden preguntar? El tipo de soluciones, y el tipo de soluciones se determina por el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4ac, y el discriminante, ¿se acuerdan que podía ser mayor a 0, igual a 0, menor a 0? Esto está en la guía de ecuaciones de segundo grado, que deberían saberlo. Y cuando era mayor a 0 eran dos soluciones reales distintas, dos soluciones reales iguales, dos soluciones complejos conjugados. Y aparte de eso, no mucho más te podrían preguntar en una ecuación de segundo grado, pero fíjense por favor que esto es totalmente diferente a eso. Bueno, ¿qué cuestiones he visto que muchos alumnos hacen cuando tienen esta expresión? Van y le ponen un 0, convirtiendo el trinomio en una ecuación. Y eso es una aberración algebraica. Así, literalmente es aberrante hacerlo. Porque acá no tienes una ecuación. Acá tienes un trinomio que equivale a tener un número. Y si tú tienes un número, tú a lo más lo que podrías hacer es factorizarlo. Y si lo factorizo, tengo esa expresión y nada más. Se dan cuenta que yo no puedo poner s igual 0 y s igual 0, porque el que no tenga nada acá no significa que es igual a 0. Ejemplo de esto, para que lo vean con más claridad, aritméticamente, es como que te dijeran un cuarto menos un tercio. Se dan cuenta que si me dan esa resta, yo no puedo poner un 0 acá porque el valor no es 0. Ya, bueno, cuando ustedes le ponen un 0 acá, lo que están haciendo es igualando a 0. Por lo tanto, me están diciendo que ambas tienen el mismo valor numérico, lo que es falso.
Por eso que no puedes convertirla en ecuación de segundo grado si es que no te lo señalaron con la igualación. Bien, y acá la expresión f de x significa estar en función de x, y estar en función de x significa depender de x. La y depende de la x. Depender, es decir, va a cambiar su valor en virtud de los números que yo ponga en la x. ¿Por qué? Porque si yo hago tabla de doble entrada, esta es una tabla de doble entrada, y digo menos 1, 0, 1, 2, si yo meto el menos 1 acá y acá, me quedaría 1 más 7 más 12, y eso es 20. Fíjense que eso equivale a tener el menos 1,20. ¿Se entiende eso, verdad? Y además, esto ya está claro, así que lo vamos a borrar. Y además, punto y coma, esto es lo mismo que me pregunten cuánto es f de menos 1. Acá me están diciendo qué valor te da la función cuando metes un menos 1 en la x, cuando haces esa evaluación. Me dio 20. ¿Se dan cuenta que eso, esto, eso y esto, acá está x, acá está y, menos 1,20, si ese es menos 1 y este es 20, ya. Eso y esto representan una misma cosa, que es el par ordenado menos 1,20. Solo que abajo tengo la expresión geométrica, o sea, tengo el dibujo. ¿Se entiende eso? O sea, de aquí en adelante, siempre que le aparezca la expresión f de algo y acá, en ese paréntesis, le aparezca un número, significa que este número hay que meterlo a la x de la función para ver cómo cambia la y. O sea, si yo hago f de 0 acá, que sería escribirlo así, o escribirlo así, 0, algo, implica meter un 0, anulo y me da 12. O sea, si acá está el 12, pasa por acá también. Esta curva, que ya sabemos que es una parábola, pasa por ese y por ese punto, ¿se entiende? La curva la determina, ¿qué cosa? La va a determinar la expresión algebraica que tienes acá arriba. ¿Por qué? Porque los matemáticos ya hicieron el cálculo. Ojo, voy a bajar. Si tú tienes esa expresión, los matemáticos ya cacharon que esta expresión, hace muchísimos años atrás, representa parábolas y la mamá de las parábolas es esta. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, es tan simple como esto. Pues, si tú haces tabla de doble entrada, acá, supongamos que tú no sabes cómo es el dibujo, es tan simple como que tú digas, a ver, voy a meter el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2. Si meto el menos 2 acá adentro, me da 4. Si meto el menos 1, me da 1, me da 0, menos 1, me da 4, ¿cierto? Fíjense que me dio ese punto. Me dio 1, 1, me dio menos 1, 1, me dio 2, 4, me dio menos 2, 4, me dio 3, 9, me dio menos 3, 9. Únelo y ahí está la parábola. Se cacha el origen de la parábola, ¿verdad? Es decir, no es que a alguien se le ocurrió que tenía que tener esta forma porque tenía una elevación a 2. No, esto es precisamente porque se hicieron tablas de doble entrada. Y cuando te aparecen las funciones así, pues de tu x cuadrado, menos 7x, así, si tú no sabes el dibujo, puedes recurrir siempre a la tabla de doble entrada y sacarlo. Pero resulta que hay una manera más rápida y eso es lo que pretendo enseñarles. Miren, porque la tabla de doble entrada te puede costar. Tú ya sabes que al ser cuadrático es parábola, ¿verdad? Ya. ¿Se acuerdan que cuando vimos la recta yo les dije que una recta se podía dibujar fácilmente? Ponte tú, si te decían 2x menos 4, pasaba por el menos 4 y analizabas la pendiente, como era positiva, era una subida, ¿se acuerdan? Y este era corte en el eje X, y los cortes se calculaban metiendo el 0 en la letra contraria, ¿se entiende eso? Con la parábola deben proceder de la misma manera. Si tú sabes que es una parábola, métele un 0 al X, fuera, y te queda 0,0, por lo tanto pasa por acá, cortando al Y. ¿Se entiende eso? Métele un 0 al Y ahora, acá. Si le metes un 0 te queda 0, es igual a x cuadrado menos 7x. Ecuación de segundo grado, factorizo x menos 7. Soluciones, el 0 y el 7. O sea, también pasa por el 7.
¿verdad? Y como el A es positivo, la parábola, entre comillas, se ríe, abre ramitas hacia arriba, con cavidad positiva se llama eso. O sea, esta parábola es así. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, resulta que si tú tenés la parábola así, mira, tú sabes que ese es el 0. Todos cachan que acá la intersección del con él es el vértice de la parábola. Este es el X y este es el Y del vértice. El vértice es este. Y el vértice es un X, Y. ¿Se entiende eso? Ya, para eso existen fórmulas. Pero primero creo que es necesario que las vean de manera intuitiva, que entiendan lo que están haciendo. Fíjate que si tú conoces los dos cortes, ojo con esto, voy a cambiar de color. Esto de acá es un eje, ¿cierto? Un segmento, una recta, esto. Las rayitas son ejes. Y es un eje de simetría porque divide exactamente en dos pedacitos a la parábola. ¿Se entiende eso? Entonces, como es el eje de simetría, yo puedo calcularlo sin usar fórmula en este caso. ¿Por qué? Porque el eje de simetría tiene que pasar justo por la mitad entre ese punto y ese, porque estos dos segmentos tienen que ser iguales. ¿Se entiende eso? Y el punto medio entre ellos dos es la suma entre él y él. Él más él es 7, o sea, esto tiene que ser 7 medios. X igual 7 medios, eso. Y este de acá, ojo, si es una parábola con el A positivo, este es el valor más chico que me da la Y, ¿verdad? Por lo tanto se llama mínimo. En este caso se llama mínimo. O sea, significa que si tú tienes una parábola así, tiene mínimo. Y si tienes una parábola así, tiene máximo. ¿Se entiende eso? El máximo y el mínimo son una Y. ¿Se cacha eso? Valor mínimo, valor máximo. Ya, entonces, fíjate, acá tú tienes un punto, que es el vértice, es S, S. ¿Se entiende? Ya, ojo, porque este vértice de acá, yo ya sé que este valor de X, vale 7 medios. O sea, el vértice acá es vértice 7 medios, coma, y te falta el de acá. ¿Se acuerdan que inicialmente yo había hecho esta tabla aquí? Y yo dije, si vale menos 1, yo meto el menos 1 acá y acá y tengo el I. ¿Se acuerdan? Cuando yo puse solo el menos 1 y encontré el 20, puse el X en la fórmula, que es la expresión algebraica de la función, y ahí encontré el Y. Entonces acá, como tengo el eje X y quiero el Y, ¿qué hago? Meto ese valor a la X, acá y acá, y el resultado va a ser la Y. ¿Se entiende eso? O sea, hago f de 7 medios. Entonces sería 7 medios al cuadrado menos 7 por 7 medios. O sea, lo que hice fue reemplazar ahí y ahí. ¿Estamos? Eso es 49 cuartos menos 49 medios. ¿Se cacha? Mínimo como múltiplo por 2 por 2. Entonces esto es igual a 49 menos 98 partido por 4, y eso es menos 49 partido por 4. Este es menos 49 partido por 4. Y eso es 12,25 negativo. ¿Se entiende eso? Porque el 4 en el 49 cabe 12, fracción. ¿Claro? Mauro, una pregunta. ¿Sí? No No entiendo. entendí qué se busca reemplazando con el 7 medio, que Esto, sería el eje de simetría, ¿no? esto. Ah, Mira, ya. esta parábola, lo dije al principio de la clase, todas las curvas están formadas por puntos. ¿Te acordás que yo puse ese punto, y dije, no es necesario sacar más puntos, pero si yo sigo metiendo números, me queda una cosa así? Y el infinito conjunto de puntos determina la figura, la curva. De hecho, también lo mostré acá, porque esos puntos de acá son los que forman esto, el 0, 0, el 1, 1, menos 1, 1, 2, 4, menos 2, 4, 3, 9, menos 3, 9.
O sea, lo que hay que entender es que las gráficas de las funciones corresponden a infinitos puntos, que son las coordenadas x e y. Si tengo el x y me falta el y, meto el x en x. Si me falta el y, o sea, si me falta el x, meto el y, si es que lo tengo. Es decir, si a mí me dicen, a ver, tengo esta función y me preguntaran, diga si el punto 5,-9 pertenece a la función, ¿cómo lo puedes saber? Meto ese valor al x y tengo que verificar cuánto me da el i. Si te da -9 es porque pertenece. Si no te da -9 es porque no. ¿Cachai? Que esto te daría 25 menos 35. Es -10. Así que este no pertenece. Imagínate, dijeran, diga si el origen, ese es el origen, es un punto por el que pasa esta curva. Entonces tú sí, evidentemente sí, porque fíjate que esto es y igual a x cuadrado más bx más c, la forma general. Se supone que esto lo saben, pues muchachos, ¿cierto? Coeficiente cuadrático, lineal numérico. Y las funciones, cuando están en forma general, la cuadrática, cortan el eje y en ese número. Ya, pues si te das cuenta, en esta función de acá, el término numérico c no está, por lo tanto el c vale 0. O sea, pasa por el 0, 0. Una manera para darse cuenta. Segunda, reemplaza S en X, y si te das cuenta se anula y el Y te daría 0. O sea, eso es lo primordial de la función, es lo más importante, lo más fundamental, lo más grueso. Se cacha, ¿verdad? Ya. Sí, gracias. Ya. Ya, bueno, les decía que esto quiero que lo analicemos. Primero, ustedes dirán, ya, bacán, que me enseñe, ¿cachaste cómo saqué el eje de simetría? ¿Cachai que el nombre eje de simetría te está diciendo que tiene que ser esa raya y no puede ser esa? Porque eje significa palo, recta, segmento, y simetría significa que yo tiro esa raya y la figura se divide en dos figuras idénticas. ¿Cachai que hay que ser bien huevón para decir que ese es el eje de simetría? Porque a veces dicen FE y tú decís, bueno, lo voy a pescar a palo. Y además los tutores por interno empiezan a decirme, rétalo. Los tutores seniors siempre me pican así como para que yo los rete. O, oye, ¿por qué no puede ser F? Y tú decís, bueno, lee, dice eje de simetría. ¿Cachai? Que es lógico la expresión, ¿verdad? Ya, pero ¿cachai que lo sacamos también como de manera intuitiva porque tenía dos cortes? Y acá es donde un matemático vivo puede decir, sí, bacán lo que estoy haciendo, pero ¿y cómo me sacáis el eje de simetría si es que la parábola está así, mijo? ¿Cachai que ahí me hace un gol? Porque el eje de simetría, recién yo lo saqué porque la parábola pasaba así, po. Y yo tenía esos dos puntos, por lo tanto, era el que pasaba al medio, pero ¿y acá? ¿Se entiende la situación? Entonces tiene que haber una forma general para sacar eje de simetría y la hay. ¿Cuál es esa forma? Ojo, este va a ser el vértice ahora. Cuando tú tienes... ¿Profe? Dígame. ¿No se puede como añadir un C para bajarlo así o subirlo y ahí sacarlo? ¿Añadir qué? Un C como el coeficiente numérico. No, eso es complicarlo demasiado, no es innecesario absolutamente. No, mejor siempre hacerla corta, así, muy corta. Se puede, pero eso es darte más pasos, ¿cachai? Ahora te das cuenta que se hace en un solo cálculo chiquitito y que tiene explicación y es totalmente lógico. Ojo con esto, miren, porque voy a hacer la conexión. Miren, ese fue Cresal, ¿cierto? ¿Sí? Cresal siempre tiene ideas así como de gitano. ¿Fue el Cresal o no? Ya, ¿viste? Sí, es gitano. Sí. Tiene buena idea, sí, pero así como que Arcadio Buendía le enseñó matemáticas, este güey se le ocurre cada wea así como de 100 años de soledad. O Melquiades, así onda, aprendí matemáticas con Melquiades. Ya, bienvenido Cresal. Además tiene voz de locutor, ¿cachai? Y tiene acento, pues bueno, no es nada chileno. Pues, bueno, Ya, tengo la parábola. Ojo con esto. Si tú tienes una función,
Recuerden, si te dicen función, te están diciendo una recta, una parábola, un valor absoluto, una raíz cuadrada, porque las funciones son dibujos, ¿cierto? Pero yo ahora estoy remitido a esa forma que es la parabólica, que puede ir para arriba o puede ir para abajo. ¿Me siguen? Ya, una parábola puede no cortar al X. Una parábola puede, Renata, mírame por favor, cortar una vez, te acaba de sapear la Vale. O una parábola puede cortar 2 veces. Si es que el A es positivo, se ríe. Eso lo saben, ¿cierto? Y si el A es negativo, está así, triste. Uno o ninguno. Ahora sí, si quieren escribir eso, escríbalo. Ahora, les advierto, todo esto absolutamente está escrito. Mira lo que dice ahí. Ahí dice la definición de una función. Esto es para que no se gasten escribiendo porque es totalmente innecesario. Mira. Y mira lo que dice acá, la función cuadrático parabólico es una función polinómica de segundo grado y tiene esa forma. Esto se llama forma general, de hecho acá está. Dice características, la concavidad, y la concavidad tiene que ver con el número que multiplica el x cuadrado. Si es positiva, se ríe, si es negativa, abre hacia abajo. Eso es lo que te va a decir esto, y de hecho acá está explicado, graficado. Pero yo tengo que decir por qué. Viste que uno siempre dice, mira, si es positivo en la A, se ríe, y si es negativo, está triste. Pero nunca te dicen por qué. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿A quién le dijeron por qué pasaba eso? Como que uno se aprendió de memoria eso, que si es positivo se ríe y si es negativo está triste. ¿O alguien sabría explicármelo? Estoy esperando con eso. Sí, se ve la tabla de... Sí, muy bien. Esa es la razón. De hecho, les puede parecer incluso muy básico, y esto se lo pueden preguntar a los señores tutores que van a estar en el preu público. Les pueden decir, ya, entiendo eso de que si A es positivo, se ríe, y si es negativo, está triste, pero ¿por qué pasa eso? Como que quedan así, los alumnos dicen, chucha, no sé. Efectivamente, por regla general, características de las... tú las puedes deducir lisa y llanamente haciendo la tablita de doble entrada. Es decir, ¿por qué la parábola se ríe cuando yo tengo, ponte tú, y igual 3x cuadrado? Ponte tú, tengo eso, y tengo un positivo ahí. ¿Por qué se ríe? Porque si tú haces la tabla, mira, métele un menos 2, un menos 1, un 0, un 1 y un 2. Si le meto un menos 2 acá, me da 4, 4 por 3, 12. Si le meto un menos 1, me daría 1 por 3, 3. Si le meto un 0, me da 0. Si le meto un 1, me da 3. Si le meto un 2, me da 4 por 3, 12. ¿Cierto? Ya, fíjense, miren estos valores ahora. ¿Cómo son? Son puros números positivos, del 0 para arriba. Eso se llama recorrido, esto se llama dominio. El conjunto de los elementos que yo tengo en X y que puedo ingresar a la función, que es como la benzina. Supongamos que esto es un auto, yo al auto le echo benzina. La benzina que le puedo echar son los elementos que me reciba. En este caso me recibe cualquier cosa que yo le ponga dentro. ¿Cierto? Eso es el dominio, y el recorrido son los números que salen de la maquinita. Esto es una maquinita, le meto números y salen los de acá. Y los que salieron son el recorrido. ¿Se entiende el concepto? Ya, cuando tú haces tabla de doble entrada, estos son puntos. Pues tenía el menos 2, 12, el menos 1, 3, el 0, 0, el 1, 3, el 2, 12. Y si tú graficas esto, fíjate que te queda así. Mira, ese está aquí, 0, 0. El 1, 3 sería el 1 y el 3 aquí. El 2, 12 estaría por acá, porque este es el 2. El menos 1, 3 estaría acá. El 2, 12, 2 negativo 12 estaría acá. Júntalo. Fíjate que se ríe. Ya. Si yo tengo ahora la función así, menos 3x2, yo hago este cálculo con estos números. Si meto el menos 2 acá, aquí me daría 4, pero por menos 3 me daría menos 12. Fíjate que los valores de acá me van a dar todos negativos. O sea, el recorrido me va a quedar todo negativo con el 0, el de acá. Porque si le meto un menos 1 al cuadrado es 1, y por menos 3, menos 3. En cambio, en esta me dio 3. ¿Se entiende eso? O sea, me dieron valores por acá. El 0, 0, S, 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 S. O sea, me quedó triste. ¿Se cacha? ¿Mauro? Sí.
Me perdí. Entonces, ¿todos los números que se le puedan meter a X era recorrido o era No, dominio. dominio? Recorrido lo que sale. Ya, dominio. Gracias. Ya. ¿Se entiende? Me hago una pregunta. Sí. En las funciones cuadráticas positivas, o sea, que se ríen las positivas, entre el 0 y el 1, esa x igual 0 y x igual 1 siempre desciende, porque las fracciones propias, su cuadrado es menor. Espera. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Me estáis haciendo una aseveración o una pregunta? No, una pregunta. Que Ya. cuando yo tengo una función cuadrática... Por ejemplo, cuando ascendente, tú esta, ¿sí? ¿ya? Siempre que tengo el x igual una fracción propia, o 0, algo, ¿Ya? ¿desciende? Sí, Siempre. sí. Ya. Siempre y cuando sea fracción propia. Claro, sí, a eso me refiero, a la fracción propia. Ya. Sí, entre el 0 y el 1 sí, porque se achican. ¿Se entendió lo que dijo Benito? Él se refiere a que si tú tienes números entre el 0 y el 1, pero sin tomarlos, o sea, con pelota blanca acá, en el intervalo, en este intervalo, 0,1, ese. La fracción, estas son las fracciones propias, ponte tú el 3/4, el 1/2, el 1/5, viste que me da 0,75, 0,2, 0,5, esos números que están en ese intervalo, si los elevo al cuadrado, el número se achica, no se agranda. Pero cualquier número del 1 para adelante, sin tomar el 1, o sea, del 1, así, abierto, hacia el infinito positivo, esos todos crecen. O sea, 1,1 al cuadrado es 1,21, 2,1 al cuadrado. ¿Me cachan? Hay que tener ojo con los números que hay entre 0 y 1, porque el 0 lo elevas y se mantiene en 0, el 1 lo elevas y se mantiene en 1. Los que están en ese rango numérico abierto, los corchetes, los brackets, se van a achicar, pero del 1 para arriba, sin tomar el 1, todos crecen. ¿Sí? Ya. Y pregunta. ¿Ese que se achica es la dilatación de la... ¿Dilatación? ¿Cómo? No sé si dice así, ¿verdad? O sea, o es lo que, ¿cómo se grafica eso? Que una fracción... Con un punto. Porque tú tenís, se supone, un gráfico. Entonces, bueno, tendría que hacer una especie de close-up al dibujo. O sea, me voy a acercar como desde muy... Ya ponte tú ahí. Este es el I. Ahí va a estar el 1. Ya, me refiero a que si acá tú tenés la función ix cuadrado y metís números, de estos que están acá, ponte tú acá, ahí tení el 3/4, ¿cierto? O sea, esto quiero que esté más o menos a escala, está como a escala eso, ¿cierto? Ya, el número, para que se mantenga igual, me debería dar 3/4 acá también, ¿cierto? Para decir que no creció ni disminuyó. El 3/4, si lo elevas al cuadrado, te da 9/16. ¿Se entiende eso? Si tú sacas ese decimal, no te da 0,75, te da menos de 0,75. Por lo tanto, el 9/16 no te va a dar un valor acá en 3/4, que es 0,75, sino que te va a dar más bajo. A eso se refiere con que se achica el número. Entonces, en este rango numérico del dominio aquí, hasta antes del 1, los números no forman un cuadrado o un rectángulo parado, forman un rectángulo acostado. ¿Se entiende ese concepto? Pero después del 1 crecen. Entonces ahí es donde la parábola se dispara. Viste que abajo las parábolas a veces están como guateadas. ¿Han visto unas parábolas, ponte tú así? Bueno, a lo mejor no, pero como así. Miren eso. ¿Cachai? Que los números no crecieron rápido, pero se disparan después del 1. Como que ahí se disparan y empiezan a crecer. Eso es crecimiento exponencial. Y es porque en la parte de abajo, mientras más grande es ese exponente siendo par, elevado a 4, elevado a 6, más se guatea la parábola. O sea, se es como así, y después de nuevo se disparan. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Eso es lo que le pasa a una parábola en ese sector del dominio. Ya. No vayan a caer en la trampa de, si la X2 viene guateada, la X3 debe ser atroz. Ojo, porque la X3 es así, ¿cierto?
Ya, todos cachan que si yo reflejo esta colita arriba, me quedaría una parábola. ¿Se habían dado cuenta de eso? Ya, supongamos que hago el reflejo y dibujo la X2. La X2 sería más gordita que la X3, es que la X3, si comparo las partes positivas de ambas colitas. ¿Sabían eso? Porque el número acá crece más rápido que acá, po. Mira. A ver, como le dije a las clases pasadas, sigo con el análisis de las funciones, ¿eh? Mira, una función tiene exactamente el mismo, la misma conducta, una recta que una parábola, que una cúbica, que una valor absoluto, que una parte entera. Todas se portan igual. De hecho, ayer le decía a un curso que las funciones eran igual que los hombres curados. Todas se portan igual. Todas. Sin excepción. No hay excepción. Excepto sus papás. ¿A qué me refiero? Que si usted hace un análisis de la recta, miren esto. Es que esto es bacán porque le podéis sacar una serie de características. Esa es la madre de las rectas, ¿cierto? ¿Se entiende el concepto de la madre de las rectas, ¿cierto? De hecho, en la semana lo hablé con un curso y le dije que este es como el señor de las rectas. Cuando les conté el Señor de los Anillos, ¿cierto? El Crescente estaba en clase ese día. No sé si Cresal estaba, que de hecho acá tengo a Gandalf de White. Ya, entonces, acá. Esta es la reina de las rectas. Piénsenlo así. Y esta es la reina de las parábolas. Luego les voy a explicar por qué. Y vamos a sacarle unas conclusiones que son, entre comillas, universales para el resto de las funciones, porque como las funciones son igual que los hombres curados, excepto sus papás, miren, esa se llama función identidad. Esta es la famosa y igual x. Se la escriben como f de x igual x, pero f de x para nosotros es y, porque la expresión f de x significa depende de x. ¿Y quién depende? Esa. Si a mí me dicen que y es igual a x, significa que cuando yo tomo el 1, este me da 1, porque son iguales, pues ahí me lo está diciendo, ¿cierto? Si tomo el 2 me da 2, si tomo el 3 me da 3, si tomo el 0 me da 0, el menos 1 menos 1, el menos 2 menos 2. Listo, entendí. Ya, pero ¿qué pasa ahora si te dicen ya? ¿Cómo sería el dibujo de y igual 2x? Hagamos análisis. Miren esto. En esta habíamos dicho que si yo le meto un 1 me da 1, ¿cierto? Y si meto un 2 me da 2. Pero en esta, métele un 1. ¿Cuánto te da? Te da 2. ¿Cachai? Que a esta yo le metí un 1 y me dio ese punto que es 1 acá. Pero cuando metí el 1 en la verde me dio acá un 2. ¿Se entiende? O sea, tengo un punto acá. También pasa por el 0, 0, porque yo le meto un 0 acá y me daría 0,0. Ya tengo 2 puntos, por lo tanto esa recta me va a quedar así. Fíjense que se inclinó hacia la Y. Por arriba se acercó acá y por abajo se acercó acá, a esa recta, la recta de ahí. ¿Se cacha eso? Y si ahora yo la tomara con este color y digo, ¿y cuánto da la Y igual 3x? Cuando yo le meto un 1 no me da 1 ni me da 2, sino que me da 3, un número acá. Y pasa por el 0, o sea, me quedo más inclinado todavía. ¿Se entiende eso? Moraleja. Como las rectas o las funciones, todas se portan igual porque son como los hombres curados, a la parábola le tiene que pasar lo mismo. Veamos si es verdad. Entonces tú dices, bueno, acá tengo y igual x cuadrado y ya está claro que este es el dibujo. ¿Por qué? Porque yo le meto a esta, le meto un 0 y me da 0. Le meto un 1, me da 1. Fíjate que acá está lo que preguntó Benito con mi amiga, la Juli Infante, cuando me dijo entre el 0 y el 1, cuando dijo que como que se dilataba, ¿cachai? Que aquí creció despacio, ¿lo veí, Juli? Y después del 1 se dispara, porque ahí crece rápido. ¿Se cacha? Ya, pero en este yo meto un 1, me da 1, acá meto un 2, me da 4, meto un 3, me da 9, ¿se cacha? Ya, ¿y qué pasa ahora si viene alguien y te dice, ya, pero ahora dame el 2x cuadrado? ¿Cachai? Que en esta meto el 0 y me da 0. En esta meto el 0 y me da 0 también. Las dos pasan por el origen. En esta meto el 1 y me dio 1, pero en esta meto el 1 y me da 2. O sea, cuando metí el 1 no me dio acá, sino que metí el 1 y me dio acá. ¿Se cacha? Cuando metí el 2,
no me dio 4 como en este caso, me dio 8, así que me dio acá, fíjate, mira, se volvió más flaca. Allí va allá. ¿Se entiende? Por ese. O sea, el A, ¿qué hace en una función? El A es ese, el coeficiente cuadrático, porque en la forma general se escribiría de esa manera. ¿Me siguen, hermanos y hermanas? Yo fui evangélico, les conté. Si es un número mayor a 1, empieza a acercarse al eje Y y lo empieza, en el caso de la parábola, a abrazar al eje Y. ¿Se cacha? Pero si el A, que es este coeficiente cuadrático, fuera un número entre 0 y 1, o sea, una fracción propia, la parábola, ojo que ayer creamos un verbo, se aguatonea. O sea, si yo tengo Y igual a 1/3 X cuadrado, ¿cachai? Que le meto un 1 y ya no me da 1. O sea, le metí un 1, no me da 1, me da 1/3, o sea, me da un número por acá. Fíjate que se vuelve más gordita. ¿Se cacha? ¿Se entiende eso? De hecho, mira la recta, po. Esta es la Y Yo no igual entendí, X. No entendí ¿Cómo? eso. No entendí lo último que dijiste. Que se vuelve gordita. Sí, sí. A ver. Ahí tengo una parábola, ¿cierto? Tú cachai de dónde viene la parábola, ¿verdad? Dime la verdad, Rosa, porque si no vamos a estar accidentadamente haciéndolo. ¿Cachai que eso es por qué es una parábola? Por la función, ¿o no? No, no, es por los números. Perdón, es acá la parábola, de hecho es así la parábola, con un 2 en el X. Tú tienes acá una parábola porque si haces tablas, recuerden que esto es por las tablas numéricas, pues por las tablas de doble entrada. Si tú le metes números, acá el 0, el 1, el -1, el 2, el -2, si haces eso te da 0, 1, 1, 4, 4. Te da S, 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 ¿se entiende? Sí, perfecto. Ya, ahora hazlo acá. 0, 1, -1, 2, -2. El 0 me da 0, el 1 me da 1/3. El -1 me da 1/3. Fíjate que el I ya no me está dando 1, me está dando un número más chico, ¿lo ves? Sí. O sea, el 1 no me da 1. El 1 me da 1/3, me da acá, porque el 1 estaba aquí, me da más chico, ¿se entiende eso? Sí. Ya, o sea, me da así esta parábola, ¿se entiende eso? Ya, ahí sí, gracias. Ya. Ah, no sé quién es el que está preguntando, pero no me interesa saberlo, ¿ah? No, no es necesario. Simplemente, mira, en esas preguntas uno cacha a una persona que no sabe funciones, porque la lógica de una función es entender que los gráficos vienen de pares ordenados. O sea, eso es lo fundamental. Todos los gráficos acá están calculados en base a números que tú metiste al X y que salieron por el Y y formaron puntos. ¿Se cacha? Por eso le hice esto de acá. Ahora no es un reto para la persona que preguntó, sino que es una alerta para que cache que tiene que ver más clases teóricas en el canal acerca de funciones, porque todas las funciones, de hecho ustedes deberían saber 17 funciones para cuando entren a la universidad en marzo. Y van a saber 3. Es para que tengan ojo en el verano. Bueno, moraleja. De hecho, en la recta es más gráfico todavía. Recuerden que este es el X igual Y. ¿Por qué? Porque el 1 vale 1, el 2 vale 2, el 3 vale 3. ¿Por qué? Porque si tú metes un 1 acá, el Y vale 1. Si metes un 2, el Y vale 2. ¿Se entiende eso, cierto? Por eso se llama X igual Y y eso se llama función identidad porque son idénticos. Y cuando yo calculé cuando metí el 1, ya no me dio 1, sino que me dio 2 y me dio por acá y me quedó más inclinada. Y cuando metí el 3 me quedó más inclinada. Ya, mira ahora. Si yo tengo Y igual un medio X, cuando tú metes un 1, el Y te da un medio. Cuando metes un 1 ya no te da 1, te da un número más chico, te da un punto acá. ¿Se entiende eso? O sea, te queda así. ¿Cachai? Que cuando el A es un número, fracción propia, la recta o la curva que tengas se acerca al X manteniendo la forma
y si es un número mayor que 1, se acerca al i manteniendo la forma, ¿se entiende? Y con la parábola pasa lo mismo. Por eso que esta es más guatoncita, y te queda así. Que Benito por interno me decía, sonríe menos, o sea, no sabría cómo interpretarlo, pero es como, no sé, sí, tal vez una risa más marcada. No sabría cómo decirlo. Tal vez una boca más grande, no sé. ¿Se cacha? Ya. Ahora, ojo, porque siguen los análisis y esto se puede hacer en todas las funciones. Me refiero a que si tú tenés, ponte tú, la función raíz cuadrada, obvio que muchos dirán, no sé cuál es el dibujo. La función raíz cuadrada evidentemente tiene, ojo con esto, tiene que ser así, po. Ustedes dirán, pero claro, porque tú te la sabes de memoria. No, por simple análisis. Mira, cuando no te sepas un dibujo, haz una tabla de doble entrada y lo vas a encontrar. Mira, X, Y. Supongamos que no me sé el dibujo, ¿estamos? Y yo te digo, dibújala. Ponle números, po. Mira, ponle un -2, un -1, un 0, un 1, un 2, un 4, un 9, un 16. Mira. -2. ¿Puedo meter un -2 acá? O sea, puedo meterlo, pero no puedo encontrar valor porque sería un número imaginario. ¿Cachai? Que el -2 que estaría acá no tiene imagen. Imagen es esto, ponte tú acá el 4, si meto un 4, la raíz de 4 es 2. O sea, si este es 4, este de acá es un 2. O sea, ese punto es 4,2, ¿se entiende? Si meto un 1, me da 1 porque la raíz de 1 es 1. Si meto un 9, el resultado es 3. ¿Se entiende eso? ¿Cachai? Que no puedo meter números negativos porque me daría imaginario y estoy con números reales. ¿Claro? Por eso que acá los negativos del X no tienen imagen, no tienen punto, no tienen pareja. ¿Se entiende? Los de acá tienen pareja. ¿Por qué? Porque ese tiene pareja con él, el con él, el con él, el con él. ¿Se entiende? Entonces, si ahora buscáis 0, 0, la raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, la raíz de 16 es 4, tiene esa forma. ¿Se entiende eso, cierto? Ya, imagínate que ahora yo te digo, quiero el dibujo para abajo, ¿qué habría que hacer? Si yo quisiera reflejar esta función en el eje X, le cambio el signo. Con eso, metiéndole un menos acá, doy vuelta el dibujo y me queda así. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque todas las funciones se comportan igual, dijimos hace un rato, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les expliqué que el A, te lo expliqué acá, aquí. Cuando el A era positivo, la parábola me quedaba para arriba, y cuando el A era negativo me quedaba para abajo, y pasa por esto, nuevamente por la tabla. Pues si yo tengo esto, y acá tengo esto, de acá hago X, Y, mete un 1, 2, un -1, un -2, y acá haz lo mismo. 1, 2, -1, -2, y el 0. Si meto un 1, me da 1, si meto un 2 me da 4, un -1 me da 1, un -2 me da 4 y el 0 me da 0. O sea, esto me daría 1, 4, 1, 4, 0. O sea, me quedaría así. ¿Se entiende eso, cierto? Porque acá está el 1, 1, el 2, 4, el -2, 4, el 0, 0 y el -1, 1. ¿Se entiende? Pero si yo meto esos números acá, fíjate, le cambié solo el signo, me queda -1, -4, -1, -4 y 0. O sea, me quedaría así. Ahí, 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 ahí. ¿Se cacha que se dio vuelta? Moraleja, cuando tú le pones un menos a una función por delante, la estás reflejando en la X y la diste vuelta. A todas. Siempre. Y no falla. ¿Se entiende eso? Ya, claro entonces eso, ¿cierto? Ya, es decir, si ahora, cáchate esto, mira, cacha el efecto que tiene. Si yo tengo y igual x cuadrado menos 5x más 6. Ojo, y te digo, ¿cuál sería la expresión algebraica o la función correspondiente al reflejo en el eje X de esta función? Ya tengo esa función
y me preguntan cuál sería la expresión o cuál sería la función que representa el reflejo en eje X de esa. ¿Se entiende la situación? Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije, para encontrar el reflejo de una función en el eje X, sería cambiarle el signo a la función, poner un menos adelante? Debería ser esto, mira. Debería ser, ponle un menos adelante a esto. Entonces te quedaría menos x2 más 5x menos 6. Veamos si es verdad. Mira. Esto es una maravilla. Si yo no entiendo por qué estaban viendo el partido si pueden hacer funciones. Miren esto. Tenía ahí la función, ¿cierto? Ya. Quiero dibujarla. Recordar, queridas y queridos, si quieres encontrar los cortes de una función en y, mete el 0 al x, siempre. ¿Estamos? Métele un 0, mira. Métele un 0, métele un 0. Esto se anula y te da 6. ¿Se entiende eso? Por eso que en la forma general te dicen, cuando usted tenga y igual a x cuadrado más bx más c, el corte en y es 0, c. ¿Se cacha? O sea, esta pasa por el 6 porque c es 6. ¿Se entiende? 2. Quiero saber dónde corta el eje x ahora. Para saber los cortes en eje x, mete el 0 a la y, métele un 0. ¿Se entiende? Si le metes un 0, te queda 0 es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Y como es ecuación de segundo grado, voy a factorizar, y al factorizar tengo x menos 2, x menos 3, solución el 2 y el 3, corto 2 puntos, el 2 y el 3, o sea, la parábola es esto. ¿Se entiende? Ya, lo voy a escribir acá al lado, porque ahora vamos a ver si efectivamente esa es la función que correspondería, que es lo que yo pregunté. ¿Viste que yo pregunté por esa? Que es reflejar en el eje X. Reflejar es una suerte de espejo. ¿Estamos? Entonces yo estoy preguntando por esta, y esta debería cortar en el menos 6, porque como es un espejo, ese punto lo tengo que tener acá, pero opuesto, pero tiene que cortar en el 2 y el 3 también. ¿Se entiende? Ya, observen por favor esa función. Díganme, primero, tiene la boca triste. Es negativo, es correcto. 2, corta en el menos 6. Es correcto, porque yo le meto un 0 al x y me da 0 menos 6. ¿Se entiende? Cumplió con el menos 6. Me faltan los cortes. ¿Cómo se buscan los cortes en el eje X metiendo el 0 a la y? Métele un 0 a la y, me queda 0 es igual a menos x cuadrado más 5x menos 6. Voy a multiplicar por menos 1 para tener un x cuadrado positivo, y tengo 0 es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Factorizo x menos 2, x menos 3, soluciones el 2 y el 3. Listo, cualquier chocolate al suelo. Era verdad. ¿Se cachó? Pero Pablo, tengo Sí. una pregunta. Cagado. Entre C, entre... Está divertido, te apuesto que este es el Benito. Ya, Benito, dígame. Pero ahí entre 0 y 1 sí crece exponencial. ¿Cómo va a crecer exponencial? Pues, wow. Pero si estamos cuando X está entre 0 y 1 está creciendo harto para arriba. Pero eso no significa exponencial, pues exponencial significa otra cosa. ¿Qué significa? Se llama crecimiento cuando la diferencia entre el inicial y el resultado es positiva, pues. Y no hay diferencia positiva, hay diferencia negativa. Me refiero a que si tú tenías un medio, mira, en X, y lo elevas a 2, ¿cuánto te da? Un cuarto. El 1 medio vale 0.5. El 1 cuarto vale 0.25. Me vas a decir que creció el 0.5 para convertirse en eso. Se achicó. Eso no es crecimiento exponencial. Ya, pero entonces, si yo tuviera la guata del... O sea, la guata del vértice, como por el negativo del X. ¿Cómo así? Sí, ahí sí que es exponencial el tercer hilo, ¿no? No, nunca. Tampoco, ya. No, lo que pasa es que tú estás diciendo que si tomo negativos acá, Ajá. ponte con el menos 4 y lo elevo, ponte con el menos 4 al cuadrado me da 16.
Ya, y tú me querés preguntar entre el 0 y el -1, ¿cierto? Las diferencias se toman con valores absolutos acá, no se toman con signos. Porque el análisis respecto a la parábola, los análisis de las funciones se toman respecto a la reina de cada función. O sea, si yo tengo esa como reina, yo analizo esa situación, y entre 0 y 1, fíjate, es cuestión de mirar cómo se comporta la gráfica, y la gráfica, si la miráis de cerca, siempre entre 0 y 1 es así. Ya, sí, entonces siempre se comparan a la reina. Pero después del 1, ahí se disparan. Sí, sí, ya. Entonces se comparan a la reina. Sí, cacho. Ya. Sí. Ya, ¿se entiende, chiquillos? Ya, bueno, y esto a lo mejor les abre el apetito, y ustedes dirán, ya, pues, pero si te creís tan filetón, dame esa, pues, weón. O dame aquella, ¿o no? Ya, pues, te la hago. Te la realizo, como diría... No, no voy a contar historias, weón. No quiero que me reclamen. Miren esto. -2, cachen esto. ¿Cómo lo haríais para encontrarme esta función Ben-Brereton? ¿Viste que está de moda ese cabrón? Ya ven, hazme esa. O sea, refléjame esta en el eje Y. Y dame esta. Porque yo les enseñé a reflejar esa para allá, para abajo. O sea, el reflejo de esta para arriba, que sería devolverse, es tener esta función, que sería esa, y cambiarle el signo a todo el mundo. Mira, cámbiale el signo a todo el mundo y te da esa. ¿Se ve? Ya, pero ¿cómo reflejo para el lado? Le cambié los signos a X. O sea, ¿sí o no? Así es. Muy bien, Bárbara. Le cambia signo solo a la X. Ya, cuidado aquí. Lo voy a hacer con morado. Porque si la función, acá, espérate, la voy a acomodar. Si esta función es esta es esa. Si esta de acá, esta de acá, pero esta es, ¿dónde la escribí? ¿Dónde escribí la otra? La chica. No la escribí ya, la escribo acá abajo. Esta de acá sería y igual menos x. Ah, la escribí acá. Ya, aquí está. Esa es esta. Entonces, fuera. ¿Cómo habría que escribir la de acá y la de acá? Ya. Para reflejar en eje X una función, todas las funciones, ¿ah? Le cambias el signo a todo el mundo. Para reflejar en el eje Y, que es usar esto como espejo, le cambias el signo solo a la X. Entonces, esta yo la voy a reflejar para allá. Si es cambiar el signo a la X, me quedaría Y igual menos X al cuadrado. Menos 5x por menos x es más 5x más 6. ¿Me siguen? Ya, fíjense que el cuadrado va a anular ese menos, porque menos y menos es más, o sea, me queda x cuadrado más 5x más 6. O sea, esta tendría que ser una que se esté riendo, y es verdad. Corten el 6, y es verdad. Y las soluciones son menos 3 menos 2. Si tú la factorizas, esa, te quedaría, la voy a hacer arribita, x más 2, x más 3, porque son 2 multiplicados. Ojo, estoy buscando los cortes en x, ¿viste que le metí un 0 al i? Sería el menos 2 menos 3, ahí están, tuk, tuk. O sea, era verdad, esa es esta morada. ¿Se cacha? ¿Y qué pasa si ahora quiero esta Ben-Brereton? Entonces, Ben-Brereton, puta que dibujáis mal, Ben-Brereton. Ya Ben-Brereton. Entonces aquí te mandáis la gran Ben-Brereton. Ya, tenía esa. ¿Cómo la podía hacer? La podía hacer tomando esta y cambiándole los signos a todo el mundo, o tomando esta y cambiándole los signos solo al X. ¿Se entiende? La podía hacer por acá o por acá. O sea, por derecha o desde arriba. ¿Se entiende? Y en los dos casos te va a dar la misma función. Hagámosla desde arriba, porque desde arriba tan solo, y lo ves en azul, tendrías que cambiarle los signos a toda la función, cambiar los signos a todo el mundo y te quedaría y es igual a menos x cuadrado menos 5x menos 6. Veamos si es verdad. Está triste. Es verdad. Corta en el menos 6. Es verdad. Las soluciones son menos 3 menos 2. Veamos si es cierto. Le pongo un 0 al i. 0 es igual a menos x cuadrado menos 5x menos 6. Multiplico por menos 1 porque es ecuación de segundo grado y tengo
0 es igual a x cuadrado más 5x más 6. Pego la mejor factorizada de mi vida en sí mismo, x más 2, x más 3, menos 2, menos Teresa, listo. ¿Y cómo te quedó el ella? Jan Cresal. ¿Se cachó? Es más. Espérate, yo lo estoy pasando bien, ustedes están aburridos. El Quiñones lo está pasando bien. Mauro, ¿Y este entrenado? Sí, bueno. Dígame, Crescente. ¿podí hacer como la última de nuevo, please? Como el reflejo en X y en Y. No. Ah, te Ya, caché. por Sí. favor. Ya. Acuérdate que reflejar en el eje X, hermano, Sí, es... eso caché. Ya, deja hablar, pues, bueno. Reflejar en eje X es cambiarle el signo a todos los que están involucrados. Pues y estos son... No le vaya a cambiar el signo a la I porque te pesca puñalada. No, po. A la Y no me la toqué, es a aquello, al trinomio. Cámbiale signo aquí, menos, menos y menos, ¿se cacha? Y ahí lo escribí, mira, ¿lo ves? Entonces yo dije, esa en el eje Y corta en el menos 6. Ahí está el menos 6, porque si le metes un 0 y un 0 te da menos 6. ¿Entiendes hasta ahí? Está triste porque tiene un menos en el A y está triste. Y 3 dije hay que encontrar el menos 3 y el menos 2 como corte sobre el eje X. ¿Y cómo se calculan los cortes de todas las funciones? Porque las funciones son como los hombres curados, excepto los papás, metiéndole un 0 a la I y le metí un 0, pues aquí está. Y después tenía una ecuación de segundo grado, multipliqué por menos 1 porque tengo el x cuadrado negativo, y para factorizar es más fácil tenerlo positivo, lo encontré y después pegué la mejor factorizada de mi vida en sí mismo. ¿Se entiende? Perfecto. Ya. Supongamos que a mí se me olvide esa regla. ¿Cómo se hacía la weá? Se me olvidó el reflejo en X. Ah, pero yo me sé el reflejo en Y. ¿Y qué se hacía? Le cambiáis el signo solo a la X. Mira, pesca esta, porque esta es la verde, ¿cierto? Y yo quiero reflejar así. ¿Se entiende? Mira, la voy a escribir en fucsia, porque ya ando fucsia. Ya, cambia el signo de esa X. Entonces te queda menos, paréntesis, menos, ta. Cambia el signo a esa X que es positiva, o sea, te quedaría 5 por menos 5X menos 6. ¿Me sigues? Ya, fíjense que este paréntesis me va a quedar positivo, porque tengo un cuadrado, pero tengo el menos de afuera. O sea, igual, te va a quedar menos X cuadrado menos 5X menos 6, y eso, ojo, dejé el menos afuera. Y esto es exactamente igual al de allá. Es linda la matemática. Ya, ojo cabrón. Como bien dijo Crescente hace un rato, me dijo, hiciste este gráfico con unas cejas. Y efectivamente, pues la función raíz cuadrada es una ceja. Bueno, para que se la memoricen, miren esto. Ahí hay una R de raíz. ¿Lo ven? Es como me dijo una chica del colegio alemán. Me dijo, pero el valor absoluto es una B de valor absoluto. Si les conté a algunos de ustedes esa wea. Y después me dijo, y la de raíz es raíz. Después me dijo, y la logarítmica es una L de logaritmo. ¡Oh! Dije la wea buena. Y le dije, la cuadrática, ahí te tiraste. No, me dijo, esta es cuadrática. Ya, la función raíz cuadrada, para que se entienda la ceja que decía mi compadre Clemente, Crescente, vino de la evaluación que hicieron los matemáticos y que siempre esa función se comportaba igual, porque si tú le ponías un 0, la raíz de 0 es 0 y tenía ese punto. ¿Cachai? Que si metí un 1, la raíz de 1 es 1. La raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3. ¿Se cacha? Y ahí está la ceja. ¿Cachai? Que para acá, esa que estoy mostrando, para acá no puede tener imagen. Imagen son el conjunto de elementos que aparecen acá. ¿Se entiende eso? 1 el 1, el 4 me da 2, el 9 me da Teresa, el 16 me da Trocua, gracias, 25, 5. Ya, la wea es que esto ya lo puedo borrar. ¿Qué pasaría ahora si te digo, ya, pero ahora quiero que me diese, po? A ver, que yo ya lo sé, pues perro, te cambio el signo y listo.
¿Se cacha eso? Ya, ¿y cómo me da y este entonces? Ah, te cambio el signo adentro, po. Es ese. Ya, ojo, porque acá es donde van a saltar algunos. No, po, porque tú no podís meter números negativos adentro. ¿Cierto que estáis pensando bañados eso? Y si podís, po, porque si dice menos X, le chantáis un menos 1, y el menos 1 con ese te da más. Y la raíz de más 1 es 1, igual que meter el 1 acá, ¿se cacha? Si le metí un menos 4 acá, te da más 4, o sea, el menos 4 se convierte en 4 y la raíz de 4 es 2, igual que meter el 4 acá, que es 2. ¿Se cacha eso? Y ahí reflejaste para allá. Entonces, si yo te digo, ay, dame ese entonces viene el otro y me dice, ¿cómo queréis que te la dé? ¿Como reflejo de este para abajo o como reflejo de ese para el lado? Si viste que ahora ya tenéis manejo. Entonces, si este para abajo le poní un menos por fuera y te queda y igual menos X. Y mira, de hecho, si así ese reflejo para allá, que es cambiar solo el signo del X, le metí un menos acá y te queda idéntico también. ¿Se cacha? Claro. Y eso le pasa a todas las funciones. Todas. Porque todas se comportan igual. Que les quede claro eso para cuando vean el resto de las funciones en la universidad. ¿Sí? Entonces ahora ya me voy a meter a la cuestión de materia porque quiero hacer una especie de recorte formal. Miren esto. Esta es la forma general de una parábola, ¿verdad? Ya. Supongamos que la parábola es así. Y acá estoy suponiendo varias cosas primero. Porque ese número sería este corte. ¿Se entiende eso? Ahora bien, ojo. Si tú me das esos dos valores numéricos, tienes el x sub 1 y el x sub 2. Esos valores numéricos que son cortes en x aparecen cuando yo le meto un 0 al i. ¿Se ve? O sea, ahí es cuando la parábola, la función cuadrática, se transforma en ecuación cuadrática. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que la ecuación cuadrática tenía un elemento que era el discriminante? Y el discriminante servía para establecer los tipos de soluciones que tenía la ecuación de segundo grado. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Cachai que acá, cuando yo le meto un 0 al i, estoy buscando estos cortes y transformé la función de segundo grado en ecuación de segundo grado? Por lo tanto, acá yo podría calcular discriminante y fijarme si las soluciones de esto van a ser dos números reales distintos, dos números reales iguales o dos números complejos conjugados. ¿Se entiende eso? Ya, pues si son dos números reales distintos, o sea, si el discriminante es mayor a 0, significa que corta dos veces. Si el discriminante, cuando le metiste un 0 y la convertiste en ecuación de segundo grado, te da 0, si el discriminante da 0, significa que la parábola hace así, tac, y es tangencial, o sea, corta un solo punto. Y cuando el discriminante te da menor a 0, es porque la parábola da vuelta antes. Y no corta porque te da como soluciones números complejos. Y acá estoy hablando de números reales. De hecho, te da una parte con la parte de la raíz del número imaginario. ¿Se entiende el análisis que estoy haciendo? Ya. Por eso que en las funciones de segundo grado también se habla del discriminante. Entonces, ahora que cacharon esa regla, yo lo puedo explicar acá. Y dice lo siguiente. El discriminante es b cuadrado menos 4ac, que es la parte del subradical de la vieja confiable, ¿cierto? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. El discriminante es esto. ¿Sí? Entonces, si el discriminante es mayor a 0, si es igual a 0, si es menor a 0, para efectos de la parábola ahora, cuando el discriminante de una función es mayor a 0, tiene dos cortes sobre x. ¿Por qué? Porque los cortes van a ser precisamente los dos números reales distintos. Cuando es igual a 0, corta una sola vez, un corte sobre x. Y si es menor a 0, tu discriminante significa que no corta. Y se devuelve antes, ¿se entiende? O sea, ¿qué tipos de parábolas podría tener estas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. 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 Y haciendo este el i y este el x, ¿verdad?
Ya. Y a esto le puedo sacar una serie de valores numéricos. ¿Por qué? Porque primero, de acuerdo al dibujo, si hago un close-up, este está como pasando por el 0, ¿cierto? Entonces, en este caso de este dibujo, la parábola, dado que corta 2 veces, la parábola tiene discriminante mayor a 0. O sea, b cuadrado menos 4ac es mayor a 0, o sea, b cuadrado es mayor a 4ac. Te lo podrían escribir de esa manera. ¿Se entiende eso? En segundo lugar, sabes que el corte, el c vale 0 en este caso. Y en tercer lugar, sabes que el a es positivo porque se ríe. ¿Se entiende eso? Ya, en este. Sabemos que el discriminante es 0, porque cortó una sola vez. Sabemos que, vamos a suponer, espérate, la voy a hacer un poquitito más arriba para que no induzca error. Ahí. Sabemos que el C es mayor a 0, porque corta en un lado positivo. Y sabemos que el A es mayor a 0 porque se ríe. Esta de acá, sabemos que el discriminante es menor a 0, sabemos que el C es mayor a 0 y sabemos que el A es mayor a 0. Las de abajo, discriminante positivo, A negativo y el C positivo. ¿Se entiende? A negativo, discriminante 0 y el C negativo. A negativo, discriminante negativo o menor a 0 y el C negativo. ¿Me siguen? Eje de simetría acá está en el cuadrante 3. Estos son cuadrantes. El cuadrante, los cuadrantes son estos. Imagínate que acá tienes un plano. Un plano, imagínate que es una hoja que no tiene grosor y que es infinita. ¿Estamos? Si tú le tiras un eje X y un eje Y, lo divides en 4 pedazos. Por ley de llave, es hacia la izquierda, porque hacia allá se miden los ángulos. O sea, si yo tengo esto así y tengo un ángulo alfa acá, el ángulo se mide así en el transportador. ¿Se entiende? Entonces, este es cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Me siguen? Este cuadrante es el más, este cuadrante es el menos, este es el menos y este es el más menos. ¿Saben eso, verdad? Me refiero que el primer elemento es X y el segundo es Y. En el cuadrante 1 ambos son positivos. En el cuadrante 2 hacia la izquierda arriba, el X es negativo y el Y es positivo. Los ejes son frontera, para que no vayan a decir que el eje Y es parte del cuadrante 1, 2, no, son fronteras. Es como el 0, que no tiene signo. ¿Ya? Ya, clara esa situación. Ya, de hecho acá incluso podéis deducir otra cosa, porque el eje de simetría es menos b partido por 2a. Ya, a esto quiero llegar. ¿Cachai que a este dibujo le podía hacer más análisis todavía? Pero para entender los análisis les tengo que mostrar las fórmulas. Mira, tienes una parábola, y acá estoy en la forma general de nuevo, y resulta que necesito saber cuánto vale el eje de simetría. ¿Se acuerdan que si yo tengo los dos cortes, yo sacaba el promedio de ellos dos? Era x1 más x2 partido por 2 era el eje de simetría. ¿Se acuerdan, verdad? Ya, cachen la magia. El eje de simetría en una función, en una parábola, no importa dónde esté, si está acá, está aquí, está acá, da lo mismo, pero el eje de simetría tiene una fórmula y es x igual menos b partido por 2a. Yo creo que todos sabían eso, la mayoría. ¿Sí? Ya. ¿Y por qué? Sí, porque una voy a saberlo y otra es ¿por qué es eso? Porque la suma de las dos raíces es menos b partido en a. Listo. Y partido 2 en Sí, el simetría. Maravilloso. Claro que sí. Porque si tú tienes una ecuación de segundo grado, ¿se acuerdan que la suma de las soluciones era menos b partido por a y el producto de las soluciones era c partido por a y yo se los demostré? Bueno, acá yo estoy buscando x1 más x2 partido por 2. O sea, sería esto partido por 2. Y ahí está eso partido por 2. ¿Se cacha? Tiene sentido. Listo. ¿Y cómo entonces puedo calcular esa coordenada que en este caso es mínimo?
La reemplazas en la X, reemplaza el menos b partido 2a en la función. Ya, esa es una manera, reemplazar ese valor en la función, ¿cierto? O sea, f de menos b partido por 2a. Y de hecho eso tiene una fórmula. Y la fórmula esta, de hecho en los libros dice, el vértice, querido, es menos b partido por 2a, coma, menos discriminante partido por 4a. No sé si lo han visto. ¿Y saben por qué? Porque si tú el menos b partido... Miren esto, esta wea es lenta. Si tú el menos b partido por 2a lo metes a sx y lo metes a sx, ¿sabes lo que resulta? Resulta 4ac menos b cuadrado partido por 2, perdón, por 4a. Resulta eso. Cuando tú, repito, si metes ese a este x y a este x y haces la operación, el resultado te da eso. Esto de abajo un 4 lo hice medio rococó la weá, ya ahí está. Ya fíjate que acá tengo el discriminante negativo, porque el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Y por eso que es menos discriminante partido por 4c. ¿Se entiende? Cuando hago f de eso y lo meto en la fórmula, me da. De hecho, eso está explicado en la guía. No sé si se dieron cuenta, si que lo habrán leído. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, el vértice lo podía encontrar como. Si sabes el número y decís, tengo el eje de simetría que es 8, metí el 8 a la fórmula, y lo sacáis. Si tienes una parábola, ponte tú así, y te dicen, quiero que me saque el vértice sin dibujar, y te dicen menos 3x cuadrado más x más 1, entonces tú decís, bueno, el vértice es menos b partido por 2a, coma, la función de menos b partido por 2a. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cuánto es menos b partido por 2a? Sería menos 1 partido por menos 6, ¿se entiende? Y menos 1 partido por menos 6 sería un sexto, coma. Y acá tengo que buscar qué valor me arroja cuando le meto en un sexto acá para adentro. ¿Se cacha? Entonces voy a hacer f de un sexto. Y meter el un sexto para adentro es menos 3 por 1,36 más menos un sexto más 1. S con S sería menos un 12 menos un sexto más 1, mínimo como un múltiplo es 12, voy a amplificar con azul. Entonces, sí, por 2, por 2, por 12, por 12. Arriba tengo menos 1, menos 2, más 12. 9. Abajo 12, 3 cuartos. Listo. 3 cuartos. ¿Se cacha? Ahora, supongamos que me dicen, ¿tiene mínimo o máximo? Máximo, vos perro, porque como está triste, el dibujo sería así, po, y tiene un punto más alto. ¿Se cacha? O sea, la coordenada ahí tiene uno grande. No tiene mínimo porque viene desde el infinito negativo. Ya, y supongamos que me dicen ahora, dame el mínimo o máximo, que en este caso es mínimo, sin usar eje de simetría. En ese caso no puedes usar esto porque no tienes el valor de menos b partido por 2a. Entonces usas menos discriminante partido por 4a. Y eso es lo mismo que menos paréntesis b cuadrado menos 4ac partido por 4a. ¿Se entiende esto? Así que calculo discriminante, le cambio signo, divido por 4a y me tiene que dar el mismo valor. ¿Claro? ¿Sí? No, Mauro, yo no entiendo por qué es el menos discriminante partido por 4a. No caché cómo hacerlo con eso. Espérate, ¿no cacháis tampoco por qué se hace así? No. Si tú metes el menos b partido por 2a aquí en la x y acá en la x, sí, y lo desarrollas, el resultado va a ser esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Porque no lo he desarrollado, yo asumo que entienden el concepto de meter un valor al x. Sí. Fíjate que el de arriba es lo mismo que el discriminante, pero con signo contrario. Porque el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Sí. Que tiene los signos contrarios. Por eso que es menos discriminante partido por 4a. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, pues. Entonces acá, si te dan una función y te dicen dame mínimo o máximo, pero sin usar eje de simetría, viste que yo el mínimo o máximo lo calculo en base al eje de simetría, yo meto ese valor en x y lo saco.
Si Ujú. quieres sacar mínimo o máximo, tendrías que hacerlo con esa fórmula. Con esta, que también se podría escribir así, a eso me refiero. Ya, bueno. Entonces, si le calculas b cuadrado menos 4ac, a esto le cambias signo y te queda menos discriminante arriba. Y abajo partido por menos 12, porque es partido por 4a. ¿Se entiende? Entonces ahora tendría que calcular el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, y así la división. ¿Se cacha? Ya, se cacha. Ya, chicos, ¿se entiende, verdad? Ya. Entonces, miren. Forma general, forma canónica. Queda poco, paciencia, chicos. La forma general es una manera de escribir una ecuación cuadrática y es esa que estuvimos viendo hace un rato, ¿cierto? Ya a esto tú le podéis sacar valores por el corte, si está alegre, triste, pero ¿cachai? Que esta forma no te dice dónde está el vértice. Tenéis que calcularlo. Porque el vértice en la forma general se saca con menos b partido por 2a, coma, la función de ese número. O menos b partido por 2a, coma, menos discriminante partido por 4a, que es lo mismo. Esos dos valores son iguales. ¿Se entiende eso, cierto? Ya. ¿Qué pasa? Que hay otra forma. ¿Cachai? Que esta manera de escribir una parábola no me dice el vértice, lo tengo que calcular, pero esta sí me dice si se ríe o está triste, me dice si se corrió para la derecha o la izquierda, de acuerdo a estos valores, me dice dónde está el corte en el eje Y, me dice algunos detalles con los que puedo encontrarlo rápido, ¿cierto? Si le tiro discriminante me dice cuántas veces corta el eje X. Ya, lo que pasa es que hay otra forma, que es la famosa forma canónica, que es escribir una función de otra manera. ¿Se acuerdan que la recta se podía escribir de varias formas? La recta yo la podía escribir por la forma principal, que era esta, con la forma general, que era esta, con la ecuación de los segmentos, esa. ¿Se acuerdan que estos eran los cortes de los ejes? Y están las formas que me entregan los vectores, que hay 3 formas más, la continua, en fin, la ecuación vectorial, que la vamos a ver las próximas semanas. Bueno, la parábola te la pueden escribir así, o te la pueden escribir así. Y a x menos h al cuadrado más k. De esa manera. O sea, te podrían escribir una parábola en forma general o en forma factorizada, así como completación de cuadrado. ¿Se acuerdan cuando vimos completación de cuadrado? En la ecuación de segundo grado les dije, les va a servir completar cuadrado, por ejemplo, cuando quieran transformar funciones cuadráticas de la forma general a la otra forma. Les dije yo, cuando lo vean se van a dar cuenta. Bueno, acá es el momento en que deberían saber completar cuadrado y se supone que todos saben, porque cuando les expliqué me dijeron sí, sí caché. Bueno, lo voy a escribir una función en forma canónica. Ponte tú menos 2x más 5 más 4. Ya, ¿cachai? Que esta expresión que está acá, entre comillas, si yo quiero hacer un análisis de forma general, tendría que resolver esto. ¿Se entiende eso? Resolvámoslo y la voy a escribir acá al lado, mira. Para que esta te quede escrita así. Te va a quedar menos 2 por x cuadrado más 10x más 25 más 4. Esto es igual a menos 2x cuadrado menos 20x menos 50 más 4 menos 49. Esta es la función. Fíjate que esto, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que está triste, que corta en el menos 49. Si le tiro discriminante voy a cachar si corta 1, 2 puntos, ¿me cachan? O ninguno. Voy a poder calcular el eje de simetría, pero con la fórmula. ¿Se cacha eso, cierto? Ya, la forma canónica, en cambio, es la más pulenta de todas. Mira, ese es el A, este es el H y este es el K. ¿Se acuerdan cuando empezó la clase
y yo les dije que cuando multiplicas por un número a la función, gracias Linda, cuando multiplicas por un número a la función, si el número es mayor a 1, empieza a abrazar al eje Y. Y si era una fracción, se vuelve más gordita, en el caso de la parábola, por ejemplo, o la recta que se echa sobre X, ¿se acuerdan? Ya, y se acuerdan también que les dije que el menos representaba una reflexión en el eje X, un reflejo, un espejo, ¿se acuerdan? Ya, entonces la forma canónica que es esa, y que acá tengo un ejemplo numérico, cachen lo que me dice. Me dice, primero tenía una parábola. Primera cosa, tengo una parábola. Segundo, es más flaca que la mamá de las parábolas. ¿Se entiende? Porque tiene un 2. Pero está reflejada en el eje X. ¿Se entiende eso? Tercera cosa, ojo, eso. Escríbalo y después se lo explico. Escriban esto. Eso, específicamente en realidad el 5. El más 5, eso significa corrimiento o movimiento lateral. Lateral de lado. Movimiento sobre X. Lateral contra el signo. Es decir, esta parábola se movió 5 a la izquierda. Luego les explico por qué. ¿Ya? Y este 4, o sea, el H representa la parábola moviéndose así, para allá, para allá, para allá. Movimientos para allá o para allá. ¿Se cacha eso? El eje Eso- simetría entonces, ¿no? ¿Qué? El eje simetría, No. ¿no? X igual H, No, ¿te refería a S que es el eje de simetría? sí. No, el H es el eje de simetría, el signo contrario. O sea, eso, X igual H, sí. Claro, signo contrario. Ya, ahí sí, sí. Ya, y el K representa movimiento vertical de la parábola. O sea, cuántas unidades lo moviste para arriba o para abajo, pero es a favor del signo. O sea, si dice más, son 4 para arriba. Si dice menos, 7, son 7 para abajo, manteniendo la forma y orientación. ¿Se entiende eso? Entonces esto es 4 arriba. Miren ahora cómo queda el dibujo. Primero, no sé si alcanzan a cachar que... Atención. Miren el análisis, por favor. Tengo una parábola. Se movió 5 a la izquierda. Mira, era así. Ahí está la mamá de las parábolas. Si se movió 5 a la izquierda, porque es contra el signo, se movió al menos 5 y me quedó así ahora. Tuc, tuc. ¿Se entiende eso? Ahora, al multiplicarse por 2, porque el signo se toma aparte, se hizo más flaquita. Y el menos la reflejó para abajo. Y el 4 la subió 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Ahí está el 4, o sea, acá. Así te quedaría la parábola. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, voy a hacer los movimientos. Primero, esa es la mamá. Esa sería la y igual x cuadrado, pero resulta que yo tengo 2x cuadrado, por lo tanto es más flaca. ¿Se cacha? Entonces, en azul te quedaría más flaca. Esa sería la y x2. Con el 2. ¿Se cacha? Con el menos ahora, en rojo, te quedaría menos 2x2, o sea, es el reflejo del azul. O sea, así. Ya, y estas ya desaparecieron. Tuc, tuc. Y ahora dale los movimientos lateral y vertical. Los laterales son contra el signo, o sea, acá tengo 5 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Fuera. Y ahora 4 para arriba. 1, 2, 3, 4. Mantiene la forma. Ahí se queda así. Miren el vértice. Ojo. Menos 5,4. ¿Ven el vértice? ¿Sí? Miren. Menos 5,4. Ahí está el vértice.
¿Lo ven? Entonces, la forma canónica me da el vértice en h, k, porque acá tengo menos h, por lo tanto hay que cambiar signo. Y ese puede ser mínimo o máximo dependiendo del signo del lado. En este caso, un máximo porque está así. Ahora, primera cosa, o sea, creo que una cuestión les debe haber parecido como puta, pero ¿cómo estimo lo ancho de la parábola cuando pasé de acá para acá? Con los cortes. Porque ahora, viste que estos cortes los saqué al ojo, yo tengo seguridad de que pasa por ahí, por el vértice, ¿verdad? Entonces, de hecho, esto creo que me lo preguntaste tú, Emi, ayer, ¿o no? O anteayer, ya. Ya. Entonces, si quieres saberlo ahora, busca los cortes en X y busca los cortes en Y, porque eso no lo tienes acá. ¿Cómo se encuentra? Ojo, no la vayan a cagar y decir que corten el 4, porque los cortes en los ejes se calculan metiendo un 0 en la letra opuesta. Si yo quiero el corte en X, le tenéis que poner un 0 a esto. Y lo desarrolláis. Y si quieres corte en Y, le metí un 0 a esto. ¿Se entiende? Fíjate que en Y, si le meto un 0, esto me da 25. Por 2 es menos 50. Miren para acá. Y más 4 es menos 46. ¿Se entiende eso? Ah, espérate, ahí me mandó un condoro porque esto era 46, de hecho, porque ese por ese es menos 50 y más 4 es 46. Ahí está. ¿Sí? Y fíjate que esta también me está dando el corte en el menos 46, igual que esta. Y si sacáis el vértice acá, mira, ¿cómo se calcula el vértice? Menos b partido por 2a, ¿cierto? El eje de simetría. Mira, ¿cuánto es menos b? 20 partido por 4a, ¿cierto? Y 4 por 2... condoro, menos b, 20, no, 2a, perdón, menos 4. Es 2a, ahí sí. Mira, fíjate que eso es menos 5. Y el menos 5 acá. ¿Lo ven? Coma. Y si ese menos 5, que es vértice menos 5, coma, si yo hago ahora f de menos 5 aquí adentro y acá, me va a dar el 4, que es el máximo. Mira, f de menos 5. ¿Qué significa? Métele un menos 5 aquí al x. ¿Se entiende? Crecente, me seguí. Ya, entonces te quedaría menos 2 por 25, menos 20 por menos 5 sería 100 más 100, menos 46. Este de acá es menos 50 más 100, menos 46. Este con este, menos 96 más 100, y sería 4. Y ahí está. ¿Se cacha? O sea, la forma canónica, ¿sabéis para qué sirve también? Para esto, mira. Ojo. Ahí está la parábola. No calculé los cortes en X, ¿eh? Pero es que me da lata meterle un 0 acá y sacarla. Aunque debería dar rápido. A ver, 2. Sí. Igual se los voy a mostrar porque capaz que no sepan hacerlo alguno. Si yo quiero los cortes en X, le meto un 0 y me queda 0 es igual a menos 2, X más 5 al cuadrado más 4. ¿Cierto? Ya, voy a pasar ese para el otro lado y voy a dividir por 2. Entonces me va a quedar X más 5 al cuadrado es igual a 2. ¿Se entiende eso? Pasé esto para allá y dividí todo por 2 y así que eso se convirtió en 2. ¿Se entiende? Saco raíz. Y acuérdense que si saco raíz en una ecuación, me da más menos raíz de ese número, ¿cierto? Ya, entonces me queda X más 5 es igual a más menos raíz de 2. Ojo, la raíz de 2 aproximadamente es 1, 4, 1, ya, 1, 4. Aprox. ¿Cierto? Es como para que estimen el valor. Entonces ahora paso el 5 restando, o sea, los X son raíz de 2 menos 5 y el otro es raíz de 2 más 5. ¿Se entiende eso? No, este es un menos porque se pasa restando para allá. Así que no está tan malo. En verdad son dos lados negativos. Espérate, entiendan bien esto. Pasé ese restando para allá. Es siempre negativo acá.
y este de acá es positivo y este es negativo. Ahí sí, ahí está bien hecho. Ahora sí está bien. ¿Se cacha? ¿Sí? Ya, pues entonces si este era 1,41, es como 1,41 o 1,4 positivo menos 5, o sea, me da negativo, menos 3,6 aproximadamente. Y este de acá sería menos 6,4, ¿cierto? O sea, este un menos 3,6 y un menos 6,4 y el otro está justo al medio. ¿Se cacha? ¿Sí? Ya. Para terminar, les voy a mostrar por qué el paréntesis, porque de hecho nadie me preguntó por qué el paréntesis movimiento lateral contra el signo. Esta es la explicación, mira. Lo voy a explicar con un ejercicio, ¿eh? No voy a hacer la demostración algebraica porque a esta hora ya es muy pesado que haga una cuestión así, se van a aburrir, mejor lo vean con números y van a decir, ah, es obvio. Imagínate que yo les digo, hazme este dibujo, o hazme este gráfico. X cuadrado más 10x más 25. Ya. Yo que cacho algo de este tema, te diría, ahí está. Listo, terminé. Entonces ustedes dirían, ah, te la hacéis de memoria. No. Mira lo que dice. ¿Cachai? Que esto lo podéis factorizar. Mira, lo podéis escribir así. ¿Me siguen? Ya. Primero, ¿dónde corta el eje Y esta parábola? En el 25, ahí está el corte, ¿cierto? Entonces voy a hacer para allá o para allá, cortando 1 o 2, ¿cierto? O ninguno. Si tú le metes un 0 al Y, te queda 0 es igual a X más 5 al cuadrado, ¿cierto? Y esto tiene dos soluciones iguales, porque si saco raíz, el X vale menos 5. El único valor que te da 0 acá es el menos 5, ningún otro, ¿o no? Fíjate, ahí está, menos 5. ¿Se cacha eso? Ya, ¿y qué tiene que ver con movimiento lateral? Tiene, po, porque esta que está acá era esta función, po, ¿o no? Juli Infante, esa función era esta, ¿o no? Ya, fíjate, acá había un más 5, pero terminó corriendo ese 5 a la izquierda, cuando la factoricé. ¿Cachan? ¿Cachan que en paréntesis el movimiento es lateral contra ese signo? ¿Se entiende? De hecho, si te dicen de repente, a ver, hazme este dibujo entonces, menos x cuadrado más 6x menos 9, entonces tú decís, botado, pues perro, mira, menos, paréntesis, x cuadrado menos 6x más 9, ¿me siguen? Y es igual a menos, paréntesis, x menos 3 al cuadrado, ¿me siguen? Entonces tú decís, bueno, eso es una parábola que se corrió al 3 a la derecha, pero que se dio vuelta. Entonces ahí está tu dibujo, mijo. Gracias. Mauro, o sea, puedo ir como, por ejemplo, en un ejercicio combinando y ocupando la forma general y la canónica dependiendo de lo que quiera sacar, como que se me haga más fácil, puedo ocupar las dos. Sí. Ir sacando datos de una y sacando datos de otra, ¿no? Sí, pero no sé en qué caso te podría pasar eso. No sé, pero por ejemplo, si se me hace más visual como encontrar un dato con la forma general, puedo hacerlo, ¿no? Sí. Y otro, ya. Sí, pero en realidad tenéis que manejar las dos. Sí, obvio. Porque esto es como cuando le enseñan sistemas de ecuaciones y ustedes aprenden un solo método. Dicen, ah, me gusta eliminar. Entonces tú dices, ya, qué bueno que te gusta eliminar, pero tenés que aprenderlos todos, porque dependiendo del tipo de sistema que te pregunten, hay unos más convenientes que otros en cuanto a velocidad. Acá en las funciones pasa lo mismo, pero tenéis que ser fuerte en uno de los dos. Así fuerte. Y me parece que la forma general es más manejable por ustedes porque la canónica normalmente no la ven en el colegio. Pero la gracia de la canónica es esta, pues mira, yo te puedo decir ahora esto, cacha. Y igual menos 3, valor absoluto, x más 5, menos 8. Y te digo, listo, dame dominio, recorrido y vértice al toque. Vértice, menos 5, menos 8. Al toque, el valor absoluto se dio vuelta, te lo dibujo. El valor absoluto es así, ¿cierto? Se corrió 5 a la izquierda, entonces me quedó menos 5, me quedó así. El 3 lo hizo más flaquito, entonces en el menos 5 ya no me quedó tan abierto, me quedó así. El menos lo dio vuelta, o sea, ahora me quedó así. Y ahora bajó 8, entonces en el menos 8 me quedó ahí para abajo.
¿Se cacha? O sea, la forma canónica es así de brígida. Fíjate, dominio, todos los números reales, porque si el dibujo era así, y este era el -5, y ese era el -8, mira el dominio, esto se va abriendo, ¿verdad? Ya, el dominio, recuerden que se usa una estrategia que es la prueba de la verticalidad, es hacer esto. Si siempre tocas la gráfica, esta es la gráfica, significa que no tiene ningún tipo de objeción tu dominio, no tiene restricciones, por lo tanto el dominio acá es todos los reales. Cuando te dicen cuál es el dominio, te están preguntando qué números podéis meter acá, esa es la pregunta que te están haciendo. ¿Qué números podéis meter acá? El que quieras, pues no hay restricción. ¿Cachai? Que una función con restricción es esta, x menos 4, x más 2, porque acá al x tú le puedes meter el número que quieras, pero el -2 no. Entonces tú decís, el dominio son todos los reales, pero el -2 no puedo meterlo. Ahí está el dominio. ¿Se entiende eso? O si tenés una función raíz cuadrada de x más 8, ahí tenés restricción al dominio porque las raíces tienen restricciones, las cuadradas. Porque el subradical no puede ser negativo, entonces tú decís, bueno, x más 8 tiene que ser mayor o igual a 0, por lo tanto el x tiene que ser mayor o igual a -8, así que el dominio sería del -8 hacia el infinito positivo y acá cerrado. ¿Se entiende eso? Y la última función que tiene restricciones es la logarítmica, esa x menos 6, y te dicen, ¿cuál es el dominio? ¿Qué restricción tengo? Ah, estas weas tienen que ser positivas. Entonces tú escribes, bueno, el x menos 6 tiene que ser mayor a 0, porque no puede ser 0. O sea, el x tiene que ser mayor a 6. O sea, el dominio son desde el 6 abierto hacia el infinito positivo abierto. O sea, todos los números del 6 para arriba, sin tomar el 6, los puedo meter acá en el argumento. ¿Se cacha? El resto no tienen restricción, porque la valor absoluto que cesa, tú aquí le puedes meter el número que quieras, así que el dominio son todos los reales. ¿Y cómo se manifiesta en un dibujo? En el hecho que esto yo lo dibujo así y siempre cruzo a la gráfica, ¿se cacha? En cambio, en la raíz cuadrada, si yo la dibujo, viste que la raíz cuadrada es así y era la ceja, ¿cachai? Que los negativos no tienen imagen. ¿Desde dónde la toco? Desde el 0 al infinito positivo, ¿se entiende eso? Y ya, pues, ¿por qué? Porque el x, que es lo de adentro, tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, el dominio es del 0 tomado hacia el infinito positivo, que es lo que viste en el dibujo. ¿Se cacha? Sí, tiene sentido, ¿cierto? ¿Y recorrido qué es esto? Es la prueba de la horizontalidad. ¿Desde dónde la tocáis? Desde el 0 al infinito positivo. O sea, esta, si te hubieran dicho, a ver, dame el recorrido, la dibujáis y decís del infinito negativo hasta el -8, viste que el -8 es el máximo. Va a terminar, te juro que termino acá. Las parábolas, porque esto lo tengo que ver así como un ratito en la próxima clase. Aunque sea así o así, el dominio de todas las parábolas es todos los reales, en ambos casos. Porque no tienen restricción, viste que siempre la tocáis, prueba la verticalidad. Pero el recorrido es prueba de la horizontalidad. Ya, en el caso 1, que el A es mayor a 0, ¿desde dónde empiezo a tocar a la parábola? Desde el mínimo, ¿cachai? Y ese es menos discriminante partido por 4A. O sea, el recorrido de menos discriminante 4A tomado hacia el infinito positivo. ¿Se entiende eso? Porque la toco desde aquí hacia el infinito positivo. En cambio, cuando la parábola es así, la tocas desde el infinito negativo hasta el máximo. ¿Se cacha? Y eso siempre va a ser igual, ahí no hay nada que pensar, es cuestión de calcular el vértice. ¿Cachai? Que la forma canónica me sirve acá para cachar el eje Y del vértice. Entonces el recorrido, cuando tiene esa forma del infinito negativo, siempre abierto el infinito, hacia el menos discriminante partido por 4A, tomado, listo. ¿Se entiende? De hecho, las rectas, si a ti te dicen, a ver, ¿cuál es el dominio? Mira, si es re fácil esto, ¿cuál es el dominio? Todos los reales, pues, bueno. ¿Y por qué? Porque puedo meter el número que quiera, no tengo restricciones. A ver, ¿y cómo se vería en un dibujo fácil? ¿Por qué se corta en el 6 y la pendiente es positiva, o no? Dominio, todos los reales, la toco siempre. Recorrido, todos los reales. ¿Se cacha? ¿Sí?
Ya la próxima clase, lo que voy a hacer es la guía de sistemas de ecuaciones cuadráticos, la voy a hacer en clase porque está pendiente esa. 2, voy a hacer como media hora o 40 minutos más de funciones para hacer un repaso general y algunas cuestiones de dominio, recorrido, codominio, rango, sacar inversa, sacar recorridos, porque te pueden preguntar, ya, sácame la inversa, ponte tú, de esta. ¿Cachai que yo no les he enseñado a sacar inversa, cierto? Probablemente alguno que se acordará y dirá, despejáis la X, cambié el X por el Y. De hecho, eso te dicen, ¿cierto? Esa es la regla. Sacar una inversa algebraicamente es despejar el X, o sea, el 6 pasa para allá, el 5 pasa dividiendo y después cambié el X por el Y. Eso es sacar una inversa. Ya, pero ¿cachai que no estáis pensando ni una wea, po? Porque estáis ejecutando una orden. Entonces, la próxima clase yo les voy a decir, a ver, ¿qué significa? Porque estas weas te preguntan los cabros de los liceos públicos. Te dicen, ya, bacán que sea así, pero ¿por qué se hace así? Y ahí está lo peligroso de no estar preparado. Porque probablemente ustedes tampoco se han preguntado eso de, ¿y por qué tengo que despejar el X acá? Mira, lo voy a despejar al tiro. Si despejo me queda X, acá me queda Y, menos 6 partido por 5, o sea, la inversa sería, y ahí cambié el X por Y. 6 quinto menos, y esto es X quinto. Esta función es la inversa de esa función. Se cacha que despejé X acá, ¿cierto? Y después se cambia X por Y e Y por X. Eso es sacar una inversa. Pero no estáis pensando nada, weón. Nada, cero, ¿cierto? Pero cacha que distinto es que alguien te diga, efectivamente eso es. Pero ¿sabes por qué no? No sé. Yo te lo explico. Mira, te lo voy a mostrar con dibujo. Miren esa función. ¿Por dónde pasa esta función? Puta, esta función, que es la L1, pasa por el 0,6. ¿Cierto? ¿Por dónde más pasa? Puta, si le meto un 1 acá, me queda 5 por 1 más 6 es 11, o sea, por el 1, entonces. ¿Se entiende eso? Ya, entonces acá está el 1, lo voy a tener que hacer más arriba. Voy a hacerlo más abajo esto para que me alcance. Ahí vamos a hacer el 6. 1, entonces pasa por acá. Y pasa por acá. Por ahí pasa la L1. Ya, concepto, función inversa. De hecho, si la dibujo me quedaría así. Como así, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto de función inversa? No quiero que me lo den matemáticamente. Concepto, ¿qué significa? Inverso, ¿qué significa? Significa al revés, ¿o no? Contrario. Ya, entonces, ¿qué tenéis que pensar? Las funciones son gráficos, ¿cierto? Son curvas. Y las curvas están hechas con puntos. Y esos puntos son coordenadas, X, Y. Por lo tanto, la inversa implica que los puntos de la original están así. Al revés. Eso al revés. O sea, si la L1 pasa por la 1,11, la inversa pasa por la 11,1. Si la L1 pasa por la 0,6, la inversa pasa por el 6,0. ¿Se entiende eso? ¿Se cacha la situación? Ya, pues. Entonces, esta pasaría por la 6,0 y pasaría por la 11,1, ¿o no? ¿Me siguen? Ya. Si tú la dibujas, mira, dibuja estos dos puntos. Ojalá me quede escala la weá. 6,0. ¿Dónde estaría? Puta, estaría como por acá. ¿Y dónde estaría la 1? O sea, la 11,1 estaría... 11, aquí estaría como el 11, aquí estaría como el 1, estaría como por acá, ¿cierto? Dibujemos. Ya me quedaría como así. ¿La ven? ¿Se acuerdan que en el colegio les dijeron que la inversa era aquella que se producía reflejando en el eje X igual Y? Cuando tú reflejas una curva,
en el x igual y. Esa es la x igual y, la que pasa justo por la mitad del cuadrante, acuérdense, de la recta. Esa se llama, ¿cómo se llama? Función identidad, ¿o no? Ya, pues la función identidad es cambiar el x por y, pues si acá dice que son iguales las weas, pues. ¿Cachai? Que el 1,11, lo reflejo acá y me queda en el 11,1, acá. ¿Se cacha? El 0,6 lo reflejo en esa raya y me queda 6,0. ¿Se entiende eso? O sea, todas las funciones yo las reflejo en esa raya y me da la inversa. ¿Se cacha? Gráficamente. Mira, ¿cuál es la operación inversa de elevar al cuadrado? De elevar a 2. Sacar raíz cuadrada, ¿cierto? O sea, si yo conozco la cuadrática que es esa, tira un eje, mira. Refléjala. Te queda así, mira. Me queda función. ¿Quién se piola? Se cacha que esa, la azul es el reflejo de la roja, ¿cierto? ¿Sí? Pero hay una restricción, porque tú, cuando haces la raíz cuadrada, solo puedes obtener resultados positivos, ¿o no? Cuando le meto un número por la raíz de 4 es 2 y no menos 2. Por lo tanto, esta, que está acá, no ven el dibujo. Es el dibujo de la famosa raíz, ¿se acuerdan? La ceja, porque es el reflejo positivo de esa colita. ¿Se cacha? Sí. Por eso mismo, que si tenéis, ponte tú, mira, la y igual x cubo, la x cubo es el gusanito ese, ¿cierto? La hélice. Imagínate ahora te dicen, ya, dame entonces la raíz cúbica. Puta, pero si es la inversa, pues pedazo de hueón. Refléjala. Entonces la raíz cúbica te quedaría así. ¿Se cacha? Y si es la inversa, el dominio de la inversa es el recorrido del original y viceversa. ¿Se cacha la situación? Acá terminó. Cacha, yo tenía los puntos, ¿cierto? Lo hice por dibujo. Pero es que esto tenía una sorpresa, pues. Mira, mete este es X y este Y, ¿o no? Mete el 6 al X, mételo ahí. Mira, te queda 6 quintos menos 6 quintos. ¿Cuánto es? 0. Mete ahora el 11, acá. 11 quintos menos 6 quintos es 5 quintos. Wonder. Me dieron los puntos al rep. Era la inversa. ¿Cachai? Que ahora tiene más sentido sacar una inversa porque entendí lo que estáis calculando. Matemática no se hace de memoria, se hace entendiendo. ¿Estamos? Ya. Que Ahora, tengan buen fin de semana. Dígame. tengo una duda. ¿Sí? Esta canónica, para sacar, o sea, ¿cómo hago para sacar más rápido el... Ay, ya se me fue la pregunta, la vez de tanto rato. Lo que sacas con el discriminante, ¿cómo lo saco más rápido en la canónica? Se me fue el nombre. Ah, los cortes, cuartas veces corta el eje. Metiendo el cero en I. Solamente Sí, eso. sí, pues si los cortes, mira, los sistemas del sistema general y el sistema canónico te dan puntos, te dan cosas distintas. No esperen que uno de esos sistemas te entregue todo, porque si fuera así, no existiría el otro. Hay unos que te dan una información y otros te dan otra, pero sí hay reglas generales que se ocupan a cada rato, y es el tema de los cortes. O sea, si tú querés los cortes en X y los cortes en Y, en ambos casos tenés que meterle 0. De hecho, no tiene mucho sentido usar los discriminantes cuando te piden las soluciones, po. El discriminante lo usáis, por ejemplo, cuando no podís factorizar o la vieja confiarle la fórmula, puta, te sale grande, así un número grande, y tú decís, puta, capaz que esta no tenga solución y estoy haciendo un cálculo que no existe, ahí lo usáis. Porque si el discriminante te da un número grande, positivo, significa que vaya a poder resolver y te van a pedir las soluciones, pero en caso de que no, la solución es meterle un 0 al I nomás. ¿Me cacháis lo que digo, cierto? Sí, es que había quedado bastante impactada que lo sacaste súper rápido en los ejemplos anteriores y yo dije, ¿cómo lo hizo? No, pero acá no lo saqué para nada rápido, pues si lo hice así. No, el anterior, pues tú el menos x cuadrado más 6x menos 9. Ese yo caché que lo hiciste como bastante rápido. Pero lo hice de la misma manera, pues mira. No, sí, metiste el 0 ali, pero como que no lo notaste, capaz que lo pensaste, entonces, o no sé, pero no fuera más abajo. Ya, es que entonces no te diste cuenta de algo fundamental. Mira, cuando yo tenía esto, este era S, ¿cierto?
y le pusiste menos, menos, menos para encontrar el de abajo, ¿cierto que hice eso? Sí. Evidentemente los dos tienen que cortar en los mismos puntos, po, porque si tú le pones un 0 y un, mira, ponle 0 a las dos. La de arriba la podéis factorizar al tiro, ¿cierto? Sí. La de abajo la multiplicáis por menos 1 y te da la de arriba. Entonces no tenía que desarrollar la de abajo, pues eran los mismos cortes. ¿Se cacha? Y lo mismo pasa acá entre esta y esta. Ah, ya, claro. Esta, yo le cambio los signos a todos y me da esa, ¿o no? Claro, sí. Ya, si a la de abajo la multiplicáis por menos 1, te vuelve a dar esta y va a tener los mismos cortes. Ya. Sí, ya caché. Ya, queridos, les mando un abrazo. Voy a investigar cómo diablos mando esta clase por dirección. Bueno, no cacho. Voy a llamar a Franco. Nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien. Un abrazo a todos.